Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Graciela Jaciner. Estamos acá para invitarlos a participar del seminario Las especies del objeto en la clínica, que dictaremos en la Escuela Freudiana de Buenos Aires los segundos y cuartos viernes de cada mes a las 17 horas. Bueno, compartirles rápidamente de qué va esto. En el Seminario de los Nombres del Padre, en 1974, Lacan dice, ¿qué es lo que inventé? Lo que inventé es el objeto A, y ahora tengo que hacerlo advenir en la experiencia analítica. Bueno, de eso vamos a hablar. Voy a trabajar con ustedes la relación entre el objeto A y la noción de sujeto en Lacan, el objeto en Freud y Lacan, y la relación entre objeto y angustia. Una interesante relación que nos va a servir en la clínica psicoanalítica. Esto de la relación de objeto y angustia. Bueno. Hola, mi nombre es Adriana Bawab. Bueno, como decía Graciela, yo voy a partir de un aforismo que habla de la angustia y del objeto, y que dice precisamente que la angustia es la única traducción subjetiva de la presencia del objeto. ¿Y qué nos está diciendo con esto Lacan? Nos está diciendo precisamente que cuando aparece como llanto, cuando aparece con un dolor en el pecho, con una congoja, cuando aparece en aquel sujeto que inclusive está a veces aburrido y viene a decirnos de su angustia, o cuando da vueltas y no puede concretar aquello que se había propuesto, nos está diciendo cuán comprometido está en tanto objeto el sujeto en relación al otro. Por lo tanto, entonces vamos a ir viendo qué relación hay entre la angustia y este objeto, el único invento de Lacan, el objeto A. Para ello, yo voy a comenzar hablando del objeto mirada. Ese objeto que ya sabemos tiene su lugar en relación al esquema óptico, al estadio del espejo, también al fantasma, y algo que Lacan llama función cuadro, que nos parece sumamente importante en relación a la dirección de la cura. Bueno, Lacan nos propone a la voz como una más de las especies del objeto A. Separa de este modo la voz fenoménica de lo que va a llamar el objeto voz. El sujeto recibe del otro, junto con el lenguaje, todo aquello que excede al significante, lo real de la voz. Y ese real arrastra en su lecho sedimentos de goce. Es por ello que la voz, objeto A, suele bascular al lugar del superyo. El objetivo será desplegar de qué modo se orienta el analista en la escena del análisis, apostando a ser tomado en el semblante en tanto voz. Voz que permita metabolizar ese goce paralizante del superyo, propiciando que el lugar de la causa esté disponible como agujero donde el deseo se haga oír. Mirada, voz, acaban de presentar mis compañeras, relacionados al deseo. Elegí trabajar el pasaje del objeto oral al objeto anal, relacionados ambos con la demanda. ¿Cuál es la particular visión de Lacan frente a este pasaje? Es algo que resulta muy interesante, porque no se atiene a una perspectiva evolucionista, sino que trabaja este pasaje del oral al anal en relación a la demanda. Si en un caso hablamos de la demanda al otro, en el objeto oral,
Cuando pasamos al objeto anal nos referimos a que la demanda es del otro. Esta inversión tan interesante que propone Lacan para pensar ese pasaje no es solamente teórica, sino que tiene sus consecuencias en la clínica. Basta pensar en los síntomas de los niños en la infancia, por ejemplo, la encopresis, o en relación al obsesivo, donde el objeto preeminente, el objeto anal, se presenta ligado a la cuestión de la demanda del otro. Entonces, síntomas como retención, oblatividad, procrastinación, duda, que hacen a la cuestión, a la dialéctica del obsesivo entre la demanda y su deseo, nos ubican en la égida de ese deseo que es conocido como imposible. Los invitamos entonces a trabajar las especies del objeto A y el objeto A en la cura. Con mucho gusto. Los esperamos.